Sí, fue bueno. Es lindo estar en familia. Y son 13 años y uno no busca, o sea, buscamos más del Señor, ¿no? Buscamos más del Señor y es la esencia también de la vida del hombre, ¿no? Cuando se perdió la comunión, Dios con el hombre a causa del pecado, desde allí el hombre ha intentado recuperar eso, ¿no? Y buscó diversos medios, alternativas, y la carne corrompida obviamente no quería la santidad y la verdad en el Señor, pero siempre ha habido una necesidad de volver a la plenitud. Y la plenitud es ser uno con Jesús. Y siempre hay una búsqueda de eso, ¿no? De la plenitud. Y gracias al Señor cuando Jesús viene, nos reconcilia con el Padre, restaura esto, ahora nosotros comenzamos a vivir y a experimentar como fue en el comienzo, como fue al principio. La plenitud de Cristo en nosotros nos hace también vivir una vida plena. Pero aún estamos en una carne caída, una carne corrompida, por lo tanto siempre hay cortocircuitos en esta relación. Y es por eso que siempre estamos en búsqueda de llegar a esa plenitud. Y si alguien no tiene hambre, no tiene sed de eso, es porque hay una pasividad espiritual que no viene de Dios, sino de las tinieblas que siempre quieren oponerse a que lleguemos a una comunión plena con Jesús. Así que no es extraño cuando alguien dice estoy buscando algo de Dios, necesito de Dios. Eso debiera ser lo natural de cada uno de nosotros. Y si estamos en esta mañana acá, porque también estamos por gratitud, por gozo, respondemos a la convocatoria, al llamado, al diseño de Dios, pero porque también necesitamos y queremos más de Él. ¿Amén o no? Amén. Entonces en esta búsqueda uno va experimentando algo nuevo, va oyendo al Señor. Y creo que lo que estaba sintiendo hoy en la mañana en medio de la adoración en este lugar, creo que es un tiempo donde como iglesia también vamos a entrar. Dios nos habló desde el año pasado y coincide, podemos insistir, no busco esto a final de año, simplemente son tiempos de Dios y Dios nos habló que entramos en un año de transición. Y ha sido un año de transición, de cambios, de nuevos diseños, de nuevos desafíos, de varias cosas que hemos ido experimentando. Pero creo que también ahora vamos a entrar pronto, por lo que hemos sentido, por lo que hemos experimentado, por lo que hemos ido, a un tiempo también donde va a comenzar a venir respuesta de parte del Señor a causa de la iglesia que ha permanecido fiel, que ha estado buscando, que ha sabido superar la etapa y que ha crecido y ha madurado en lo que Dios ha tenido para la iglesia. ¿Cuántos lo creen? ¿Amén? Amén. Pero también tenemos que vivir de una manera para que eso sea algo que nos fundamente. Así yo quiero compartir Mateo capítulo 7, verso 24 en adelante. Pero quisiera que oráramos antes y orar, pedirle al Señor que venga su reino, pero venga también revelación a cada uno de nuestros corazones. Padre, gracias por lo que hemos compartido en este día, por lo que hemos vivido en tiempo de adoración. Gracias por lo que hemos vivido, Señor, en el compartir unos con otros. Pero quiero, Señor, que tu palabra sea una palabra donde todos podamos oírla, como una palabra personal, pero como una palabra también para la iglesia. Reflexionar, Señor, en ella, meditar en ella, pero que tu palabra traiga vida y los impulse a tu propósito y a tu diseño. En el nombre de Jesús. Amén. Solo decir, hubo bastante aviso, pero es bueno que la iglesia sepa lo que estamos viviendo y haciendo también. En este desayuno con los niños de la escuela al frente, nuestra historia también son historias difíciles en cada una de las cosas que vivimos, pero la historia de los niños que están allá, aquí hay algunos que son profesores ahí, y detrás el trasfondo de ellos es muy complejo, así que no tan solo es darle un desayuno, van a estar corbatitas también, animaciones corbatitas con nosotros también, la idea es disfrutar, celebrar con ellos, allí un día de piscina en la casa de Heriberto,
pero que el reino de Dios venga sobre sus vidas. Amén. Quiero pedirle a la iglesia que no lo miremos solo desde afuera como espectadores, lo que un grupo hace. Estamos viendo, y a lo mejor vamos a comunicarnos con algunos porque vamos a dar transportes para los niños, pero vamos a transportarlos, tenemos la autorización para transportarlos en nuestros vehículos, pero puede que necesitemos eso, para que el reino de Dios venga sobre ellos. Un día, una tarde, una mañana de amor, una mañana de abrazarlos, una mañana de honrarlos, de darle valor a sus vidas, de seguro también pueda reflejarse el amor de Jesús sobre ellos. ¿Cuántos oran por eso? Amén. Amén. Que transforme sus vidas, que vean otra posibilidad en sus vidas en este mundo. Y es por eso que si ustedes han visto en las redes sociales de repente, y compartíamos con Avi ahí, aquí recién, es que todo fin de año también abrimos este lugar y se hacen algunas licenciaturas. El día miércoles hubo una licenciatura de Aprendí a leer, algo así se llamó. La ceremonia, ¿verdad?, de los niños de primero, ¿no? Que aprendieron a leer y vinieron los papás y todo, y van encontrando este lugar. Dice, oye, esto es una iglesia, ¿no? Y veía afuera puro grafitis, no entendía qué lo que era, y es una iglesia. Y durante los miércoles que vienen, y martes y miércoles, de aquí hasta fin de año, vamos a tener ceremonias en la mañana que hemos facilitado, le hemos abierto para que escuelas puedan venir, y vienen los apoderados y los atendemos, les bendecimos, nos abrimos a la comunidad y puede ser un espacio donde decir, quiero buscar de Dios. Un día fui a una iglesia donde se hizo una licenciatura y quiero oír allí, ¿por qué no encontrarme con el Señor? ¿Ya? Así que hay harto trabajo también en organizar o en limpiar, ordenar, pero es parte de lo que queremos hacer para la comunidad también como iglesia. Y eso es a causa de todo lo que hacemos juntos como familia. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. Bien, gracias familia, gracias iglesia. Así que como usted vea la historia, póngale me gusta y todo eso, porque compártela, compártela. Bendice lo que el reino de Dios está haciendo. Como la iglesia también es parte de la comunidad. Bien, es una palabra que recibimos en enero del año pasado. Entonces, tal vez no voy a entrar mucho en la interpretación de la Escritura, sino un poquito, hoy es para que reflexionemos cómo hemos avanzado en esto. Porque llega fin de año y vienen los tiempos de evaluación, ¿no? Y viene el próximo año y de desafíos, ¿no? Uno dice, no estoy siempre muy de acuerdo con eso, sino que cada día uno debiera evaluar su vida personal, su vida espiritual primero que todo, y consigo la vida del matrimonio, la familia. Debiéramos vivir en evaluación a la luz de la Escritura, ver a Jesús y ser como Él, ¿no? Debe ser nuestro desafío. Amén. Pero por alguna razón, en la conciencia social, llega fin de año y comienzan las evaluaciones, ¿no? ¿Cómo estuvo el año? Cumplí las metas, fui al gimnasio, hice la dieta, ¿no? Todas esas evaluaciones también, estudié lo que quería estudiar, ayuné o no ayuné, encontré el amor de mi vida o no. Hace rato hice alguna, muy bien. Diversos desafíos que uno se da para el año que viene y va evaluando a final de año. Restauré lo que quería restaurar, escribí el libro que quería escribir, pinté lo que quería pintar, planté el árbol que quería plantar. Leí el libro que quería leer, no sé, se evalúa, ¿no? Y de repente pasan los años y dice, todos los años me desafío en algo y no siempre lo estoy haciendo. Pero es bueno poder hacerlo, ponerse en perspectiva. Personalmente, mi familia me conoce, me pongo en perspectiva. Estoy a punto de cumplir cierta cantidad de años. Y estos días estábamos conversando en la casa y mi hija me decía, pero papá, todavía queda, sí, pero ya me veo, ya digo, ¿qué va a pasar conmigo cuando tenga 50 o 55 años? Esto quisiera, ya de esta manera quiero estar viviendo. Y me conocen, siempre me he puesto en perspectiva y me he desafiado para eso. Por tanto, cuando cumplo años digo, lo estoy alcanzando, lo estoy logrando, lo estoy viviendo. Y de verdad que ha sido saludable para mí y ha sido bueno para mí. Y lo he disfrutado en el Señor. Lo mismo como iglesia. Como iglesia, tenemos un proyecto de iglesia para el año 2030. No es la Agenda 2030, pero sí la iglesia tenemos, porque
comenzamos el 2010 y el 2020 cumplimos 10 años. Y por vía Zoom tuvimos con el liderazgo reuniones, evaluaciones y nos proyectamos a cosas, las cuales registramos y las que yo le abracé, creyendo que venía de parte del Señor. Y hemos querido caminar en ella. En algunas hemos ido avanzando, en otras todavía nos queda un poco, pero tenemos un primer paso para el 2025 y algo para el 2030, lo cual creemos que Dios puso para la iglesia. Y oramos por eso, oramos por eso. Pero para llegar a eso tenemos que poner un peldaño y ahí otro peldaño y otro peldaño para ir avanzando y para ir creciendo. ¿Me siguen? Amén. Creo que esto está en la conciencia de todos y el entendimiento de todos. Esto nos permite vivir con desafíos, nos permite vivir con metas, nos permite vivir con sueños. Y eso genera vida. Cuando no hay metas, cuando no hay desafíos, cuando no hay sueños, es una vida aburrida, sin ritmo, ¿verdad? Y el Señor nos invita y nos muestra Él mismo, con metas, con desafíos. Y uno ve la Escritura, hay propósitos. Nos muestra un camino, nos muestra un final, nos muestra una meta y nos invita a caminar en ella. Y al principio de año, Dios nos, entre varias palabras que recibimos, hubo una palabra que se nos predicó con respecto a que este año nos propusiéramos con fuerza, con firmeza, edificar en la vida del Espíritu, crecer en la vida del Espíritu. Y como fundamento principal, ¿cuál es? ¿Cuál es el fundamento de nuestra vida espiritual o de toda la vida? Es Cristo, ¿no? Si no edificamos nuestra vida en fundamentos, en convicciones y entendimientos de fe, vamos a caminar, como dice la palabra, como nubes, Jesús lo dijo también, como nubes sin agua, que son llevadas por el viento. Y no edificamos, no construimos, no tenemos visión, no tenemos sueños, no tenemos propósitos. Todos edifican sobre algún fundamento, ¿no? Y el mundo está lleno de esto y nos muestra diversas filosofías, ideologías y hacemos de nuestra vida, tomamos ciertos fundamentos para vivir de alguna manera. Pero a nosotros se nos ha revelado el reino de Dios, se nos ha revelado la vida del Espíritu y obviamente hemos renunciado a todo lo que antes teníamos y que era muerto, que no nos traía vida, y hemos abrazado la fe, hemos avanzado la vida en el Señor, hemos creído en Jesús y hemos puesto al Señor como ancla y como piedra angular de toda nuestra edificación. ¿Amén o no? Ese fue el cambio en nuestras vidas. Antes, sin Cristo, teníamos forma de vivir, una forma de pensar, teníamos ideologías, teníamos pensamientos políticos para mejorar el mundo, para que todo fuera de una manera de acuerdo a lo que nosotros visionábamos. Cuando se nos revela el reino de Dios, entendemos que todo lo que está en este mundo finalmente está corrompido, es vacío, ¿no? Y que hay cosas que pueden permitir una mejor vida, pero se rompen, se quiebran, se corrompen y finalmente lo que pensábamos que era lo perfecto, lo hemos conocido y ya lo sabemos, no es así. Pero el reino de Dios, wow, ha venido a nosotros, se nos ha revelado, permanece para siempre, no muta, no cambia y hay plenitud. Y no tan solo hay bendición para esta temporada, para este tiempo, sino también para la eternidad. ¿Cuántos lo gozan? Amén. Y es por eso que estamos en estas mañanas, viniendo a orar, a buscar, a adorar juntos. Entonces la pregunta es, porque se nos habló de edificar, de crecer, porque hay promesas de lo que el Padre y lo que el Señor va a hacer. Y cada uno de nosotros tiene un diseño en el cuerpo de Cristo. Somos familia, pero somos parte del cuerpo de Cristo. Y dentro del cuerpo de Cristo hay diseños de Dios.
para cada uno de nosotros. No es que vivimos al Señor y, bueno, y vivo nada más y ahí Dios dirá lo que pasa conmigo. Hay un diseño y que Dios comienza a revelar a tu vida. Hay un propósito que el Señor comienza a traer entendimiento a tu vida y comenzamos a caminar bajo esos desafíos, bajo esos sueños, bajo esas metas, en el cuerpo de Cristo. ¿Ya? Así que por eso también la bendición de ser iglesia, de ser familia, es que no estamos solos. Es que pertenecemos a este cuerpo. Y este cuerpo tiene un propósito como uno solo, como iglesia, como congregación, pero también individualmente hay un diseño de Dios, hay una palabra de Dios para ti, para que puedas vivir en ella. ¿Cuántos la han descubierto? ¿Cuántos han entendido por qué estoy en esta vida? ¿Por qué estoy en esta congregación? ¿Por qué pertenezco a la familia de la fe? ¿Por qué nací? ¿Por qué nací? ¿Soy el resultado nada más de este embarazo de los padres y que nací? Yo creo que a la Escritura dice que Él nos conoció de antes y nos formó en el vientre de nuestra madre. Y tiene un propósito y hay un diseño de Dios sobre cada uno de nosotros. Y cuando tú lo reconoces, cuando tú lo descubres, cuando tú lo entiendes, tu vida cambia. Tu vida cambia. Y deja de ser alguien que simplemente anda por allí, sino que se suma a un propósito, se suma a una visión, se suma a una voluntad. Y que es la voluntad del Señor. ¿Ya? Así que quiero poner esto sobre bases. Porque vamos a ver algo para la iglesia. Y quiero que todos nos sintamos. No tan solo me sienta parte de ella desde una tribuna, desde una galería, sino quiero que seamos parte de ella, sumándonos a este mover. Por eso decía, y lo de los niños el día martes. Yo no voy a estar, yo como iglesia no estoy, porque son 30 niños y un grupo pequeño. Pero ¿sabes? Si hoy podemos hacer esto como iglesia, porque ha habido oración de parte tuya por la iglesia. Ha habido ofrenda de parte tuya para que el reino de Dios se mueva a través de la iglesia. Ha habido una suma de cuidado unos con otros. El congregarnos, el animarnos, el estar nos permite ser iglesia. Por lo tanto, aunque un grupo pequeño haga algo, somos parte de lo que Dios está moviendo como iglesia. ¿Cuánto me siguen? ¿Ya? Por lo tanto, por eso voy a leer nada más esto al final y que podamos decir, Señor, yo quiero crecer. Yo necesito madurar. No me puedo quedar y ser el mismo que como comenzó este año. Y el próximo año no puedo ser el mismo como la persona del año 2023. Y el Señor nos invita y nos llama a este crecimiento. Jesús está hablando con una multitud y comienza a revelarles el reino de los cielos. Y comienza a decirle, mire, ustedes han caminado de esta manera, pero el reino de Dios es de esta otra forma. Oíste que fue dicho, por ejemplo, no matarás. Pero Jesús dijo, yo te digo que si tú ya le dices tonto a tu hermano, no fatuo en la palabra, en la Reina Valera, pero eso es, si tú tratas de tonto a tu hermano, ya cometiste algo como un homicidio frente a él. Oíste que fue dicho, no adulterarás. Pero Jesús dice ahí, más yo te digo, si tú codices la mujer de tu prójimo, ya adulteraste en tu corazón. Y comienza a revelar lo del corazón. No es solo desde afuera, sino desde el corazón. Y comienza a revelar lo que era el reino de Dios. Le dicen, no juzgues. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo.
Comienza con la bienaventuranza. ¿Cuánto han leído Mateo, por ejemplo, en el libro de Mateo? En el capítulo 5 comienza, Jesús sube al monte y comienza a hablar. Y comienza a hablar sobre estas cosas. Es decir, esto es el reino de Dios. Esto es el reino de Dios. Esto es lo que yo vengo a predicar. Esto es lo que yo vengo a proclamar. Esto es lo que yo vengo a revelar. Antes todo tenía que ver con el hacer, ahora tiene que ver con el ser. Por lo tanto, si antes tú hacías las cosas, pero no había un crecimiento, una transformación, un entendimiento desde adentro, no tenía mayores resultados de la vida. Ahora yo he venido para ser salvo, hablando de Jesús, ser salvo en Él, para transformarnos de nuestro interior y para que vivamos su reino desde el ser. Y si vivimos el reino de Dios desde el ser, todas las cosas comienzan a ser transformadas en el hacer de nosotros. ¿Me siguen o no? Y es por eso que Jesús llega a hablar de esta manera. Y uno solamente voy a leer algunos títulos, por ejemplo, ¿no? Cuando dice, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Así era la ley del talión. Pero ahora el Señor nos llama a dar, a negarnos. Da tu capa, da tu milla extra, pon tu otra mejilla. Lo han escuchado, ¿no? Habla sobre el divorcio, sobre el adulterio, sobre los juramentos. Comienza a hablar desde el ser de la persona. El amor hacia los enemigos. Jesús está hablando sobre estas cosas. El cumplimiento de la ley. El dar a los necesitados. Sobre la importancia de la oración, sobre la importancia del ayuno. Después, hacer tesoro en las cosas celestiales. Y va terminando el Señor hablando en este sermón. Dice, de nada sirve preocuparse. La semana pasada, ¿se acuerdan? Dios nos habló mucho sobre el descanso. El juzgar a los demás. Pidan, busquen, llamen. Termina con la puerta estrecha y habla del árbol que da fruto y el que no da fruto. Jesús hablando del ser. Del ser. Por lo tanto, por lo que viene, porque viene una jornada, un tiempo que queremos invitar a la iglesia a cosas muy importantes en cuanto al hacer, en cuanto al evangelismo, en cuanto a hacer las obras. Enero, mes callejero. Febrero tenemos algunos desafíos importantes que queremos invitar a la iglesia. Pero nada de esto tiene tanta relevancia si en nuestro ser no está la vida del Señor. No está la vida del Señor. Porque antes de leer el verso 24, Jesús está hablando. Cuando le habla sobre el que da fruto y el que no da fruto. Y Jesús dice, no todo el que me diga Señor, Señor será salvo. Y Jesús dice ahí, y algunos me dirán, pero si yo profeticé en tu nombre, eché fuera demonios en tu nombre. Y Jesús dice, yo les voy a decir, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Vale decir que, aunque Dios nos llama a hacer las obras del reino en cuanto a sanidad, en cuanto a evangelismo, en cuanto a profecía, parece ser que eso puede producirse incluso sin tener una vida muy íntima con el Señor. Eso lo buscamos, eso lo manifestamos y hay que hacerlo. Pero parece que Jesús lo que más le está importando es nuestro ser, nuestro corazón, nuestro interior. Por eso el apóstol Pablo dijo, tal vez yo aquí, hablando de la iglesia en Corinto, todos hablaban en lenguas. Y el apóstol dice, tal vez yo hablo más lenguas que todos, pero no es lo que muestro. No, sino le voy a mostrar un camino mejor que tiene que ver sobre los dones, que sobre él, el amor. Porque aunque todo lo haga, si no tengo amor, de nada me sirve. Así que ¿cómo puedo entonces parecerme a Jesús? ¿Cómo puedo ser como Él? ¿Cuál es el llamado hacia la iglesia? ¿He crecido, he sido como Él? Y aquí es donde el Señor termina hablando sobre esto y dice, por tanto, verso 24 de Mateo 7, por tanto, todo el que me oye estas palabras, ¿no? De lo que Él viene hablando, el que oye estas palabras y las pone en práctica.
El tema es que hemos sido como iglesia, esto fue desde el principio, ¿no? Desde cuando la iglesia tiene este cambio en el siglo IV, donde comienza a mostrarse esta forma de hacer iglesia, donde uno habla y los otros oyen. Antes la iglesia no era así. La iglesia compartía y se instruían unos a otros. Por eso el diseño de casa de colección, queremos ir dando fuerza el próximo año, porque es la forma como podemos edificar y crecer juntos, ser humildes, amándonos y compartiendo unos con otros. Pero el que oye estas palabras y las pone en prácticas, ¿no? Entonces, ¿cuántos están oyendo esta palabra hoy día? ¿Cuántos se desafían en poner en práctica la palabra? Y ahí está la batalla diaria. Agarro la palabra, creo la palabra, a la voz del Señor, hago que la palabra cobre vida en mí, vivo conforme al diseño de Dios, conforme a su palabra. Lo que estoy edificando, los propósitos que me estoy dando, los desafíos que estoy tomando, obedecen al diseño de Dios. Y Jesús termina diciendo y cerrando este gran sermón. Fue un sermón de mucho rato, de muchas horas. Para quienes han estudiado un poquito más profundo, el sermón del Señor fue su primer sermón y fue un sermón bastante largo. Aquí se fue resumiendo y poniendo el específico, pero fue un sermón bastante largo. Dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Jesús hace ver que vendrán tiempos difíciles en lo natural, pero también golpeando la fe. Vendrán y se manifestarán como vientos que azotan la casa, que azotan lo que hemos edificado, que azotan la familia, que azotan el matrimonio, que azotan la vida de la iglesia, que azotan la comunión. Vendrán. Pero el que oye las palabras y las pone en práctica, vale decir que la hace vida en él, la compararé como un hombre que ha construido su casa sobre una roca. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras, porque oír es fácil, pero no la pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Lo mismo, cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Las tinieblas, el mundo en que vivimos, el mundo caído, por más expectativas que tengamos de hombres o mujeres que gobiernen, y debemos orar por nuestros gobernantes para que gobiernen en paz, ¿no? Hay que hacerlo. Pero van a venir los problemas, van a venir las lluvias, y no hablo en forma literal solamente, sino en la vida de cada uno de nosotros. Van a venir las fuentes, los fuertes ríos. Y no estoy proclamando ni profetizando nada malo, solo estoy diciendo lo que pasa en lo natural. Y muchos sucumben, muchos caen, son derribados y vemos finalmente vidas arruinadas. ¿Por qué? Porque no hemos edificado fuertemente en la palabra del Señor. Entonces el llamado es, iglesia, es fácil de interpretar este texto bíblico, ¿no? Las palabras de Jesús.
El llamado es a no quedarnos como estamos. El llamado es a no ser como niños espirituales. El llamado es a crecer. El llamado es a madurar. El llamado es a saber edificar. Primero, saber que tenemos que edificar. Aquel que vive la vida sin sentido, en la vida del Espíritu sin sentido, parece ser que es como un hombre insensato. El tema es que a veces creemos que estamos edificando bien, porque queremos bajo nuestras concepciones, bajo nuestras ideologías, bajo nuestros pensamientos, que no están de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la palabra del Señor. Por lo tanto, ¿cómo podemos edificar en Cristo? Oyendo, dejando que esa palabra haga vida en mí, dejando que el Espíritu Santo transforme mi vida, dejando que el Espíritu de Dios gobierne mi vida y poner en práctica su palabra. ¿Ponemos en práctica la palabra de Dios en todo? Y aquí podríamos entrar en un análisis y estar mucho rato viendo tal vez punto por punto. Solo quiero que hoy analicemos. ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Estoy viviendo su palabra? ¿Cómo me puedo medir entonces? Vuelvo a insistir, leamos los 2 capítulos anteriores, capítulo 5 y capítulo 6. Y ahí puede haber una buena manera de medirnos. Si estamos viviendo, si estamos creciendo, si estamos construyendo bien. Y digo esto porque tenía otro pensamiento también paralelo, y tal vez puede ser para otro domingo, que tiene que ver con lo que Dios quiere derramar. Pero no puede derramar su gloria si la iglesia no tiene la capacidad para soportar y contener lo que Él quiere desatar. Por lo tanto, hoy día es esto, me pongo por delante. Estoy creciendo, estoy madurando, estoy viviendo el reino de Dios. Jesús habló a la multitud y después le dice, el que quiera ser mi discípulo, venga y sígame. Y vamos a vivir de esta manera. Pero los hombres decían, pero me cuesta, yo no puedo. Vendrá el Consolador, vendrá el Espíritu Santo, que obrará en tu vida, transformará tu vida, que llenará tu vida. Y Él te guiará a toda esta verdad. Él te fortalecerá. Él te recordará estas palabras. En Él vas a poder vivir la vida del Espíritu como debes vivirla para ser transformado y para transformar este mundo. Así que por un lado, me pongo en balanza. ¿Estoy viviendo la palabra? ¿Estoy creciendo? ¿Pongo en práctica lo que se me está enseñando? ¿Pongo en práctica lo que estoy leyendo? Porque la idea es, iglesia, no es que vengamos el día domingo, oigamos la palabra y me vaya como pajarito viviendo la semana. Hace 2 domingos atrás nos fuimos con una reflexión parecida a esta, ¿se acuerdan? Las diversas tierras que el Señor dice que se tira la semilla, y el llamado fue a trabajar nuestra tierra para que podamos hacer raíces profundas del reino de Dios, estar enraizado en su reino para poder dar buen fruto. ¿Se acuerdan o no? Entonces ahora es lo mismo. Dios de alguna manera trayendo a la iglesia a una reflexión. ¿Estoy creciendo? ¿Estoy madurando? Mi matrimonio, mi familia, mi casa, nos estamos poniendo de acuerdo para poder crecer, para poder construir un hogar cimentado en el reino de Dios. Cuando vengan las dificultades, cuando venga el azote, nos halle firme, sólido, en paz. Cuando venga la enfermedad,
Cuando venga la escasez, no estoy profetizando algo malo. Son la dinámica del mundo. Va a venir provisión de Dios. Va a venir gracia de Dios. Va a venir milagro de Dios. Sí, pero sobre casas que estén firmes y estén sólidas. ¿Cuántos lo creen? Bueno, es lo que Jesús mostró. Es lo que Jesús manifestó. Nuestra teología, nuestra base de vida debe estar en Cristo el Señor. No sé si te vas animado, no sé si hay esperanza en esta palabra, pero es lo que Dios creo que nos está impulsando. Reflexiona. Son conversaciones que tenemos a veces en casa. Y las tuve cuando era ahí, sigo siendo hijo, pero cuando vivía como hijo en casa de mis padres. Y ahora como padre también la ponemos sobre la mesa o en el living de la casa a conversar a veces. ¿Tenemos visión? ¿O estamos viviendo por vivir? ¿Estás cumpliendo el propósito? Yo un día quiero llegar delante del Señor, porque finalmente termina diciendo esto, el Señor. Yo quiero llegar delante de Él y decir, Señor, he cumplido con el llamado, he cumplido con el propósito. Por eso Él siempre habló sobre esto. ¿En qué están edificando? Y cierro con las palabras del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, una iglesia griega, una iglesia con muchas filosofías y todo. Y le dice, ¿ustedes sobre qué están edificando? Edifiquen fuertemente en Jesús. Algunos, y lo habla él figurativamente, ¿no? O metafóricamente. Dice, algunos edifican en oro y en piedras preciosas, ¿no? Pero otros edifican en madera y en paja. ¿Sabe? Todos en algún momento vamos a pasar por el fuego. Vamos a ser probados por el fuego. En la noche de adoración, ¿se acuerdan? Mientras estábamos en la noche de adoración, David Berguño estaba ministrando y se le viene la palabra de Pedro sobre la iglesia. La iglesia que ha sido probada durante este año, que está siendo pasada por el fuego. ¿Se acuerdan o no? La palabra que se ministró el viernes pasado mientras estábamos en la noche de adoración. Pero no es para algo malo, sino tenemos que ver en qué hemos estado, en qué estamos edificando y para sacar lo precioso de nosotros. Cuando uno pasa un tesoro, cuando uno pasa un mineral, cuando uno lo pasa por el fuego, es para sacar el valor de eso, ¿no? Y el apóstol Pablo dice, todo va a ser puesto a prueba y pasado por el fuego para dar cuenta delante del Señor. Y entonces se va a revelar en qué hemos edificado. Si hemos edificado en oro y en piedras preciosas, dice que va a permanecer. Esa edificación, esa vida va a permanecer. Pero si has edificado en madera y en paja, va a pasar por el fuego y eso va a desaparecer. Por eso hay mucha historia, mucha vida, que gente pasa por este mundo y parece que no dejó mucho, ¿no? Porque no tuvo propósito, no tuvo visión y no edificó en Jesús. Así que, iglesia, es el llamado, por un lado, del Señor a hacernos crecer, que tomemos la responsabilidad de madurar, de decirle al Señor, gobierna mi vida, estoy en ti. Pedirle al Espíritu Santo su presencia, su llenura. No puede ser que todavía caiga en las cosas que caía cuando era un niño, ¿no? Porque ya hay crecimiento, ya debe haber madurez. Es el llamado del Señor para la iglesia. Tal vez hay algunos nuevitos acá, están recién conociendo a Jesús. Pídele al Señor, quiero crecer, quiero madurar, quiero entender tu palabra, quiero ponerla en práctica. Comienza a leer la palabra, comienza a leer la Escritura. ¿Y sabe por qué hay mucha iglesia que no pone en práctica la Escritura? Porque no la conoce.
No conocemos lo que Jesús dice. Cuando conocemos lo que Jesús dice, lo pongo por práctica y dice, wow, qué hermoso era esto. ¿Por qué no lo hice antes? Mi carne no lo permitía, mis sentimientos allí también se oponían. Pero cuando vivo la vida en el Espíritu y vivo la palabra, comienzo a ver la gloria del Señor. Jesús puso una alerta al pueblo. Hoy Jesús pone alerta a la iglesia. 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 Vienen los vientos. Iglesia. Es un llamado personal. Pero es un llamado a profundizar, a crecer, a madurar. Ayudémonos unos a otros en esto. Amén. Jesús, revélate. Revélate, Señor. Revélate. Revélate más. Revélate más, Señor. Revélate más. Cuando el Señor vuelva, yo quiero que me halle haciendo su voluntad. Amén. Si alguien está conociendo recién a Jesús, como este eslogan que hay, nació en los años 70, se hablaba mucho en el movimiento de Jesús, ¿no? Sobre todo, ustedes saben que el movimiento de Jesús, que fue el último gran avivamiento en la historia de la iglesia. Han habido más moveres del Espíritu, pero el gran último avivamiento fue por ahí, por los años 70. Y comienza con estas hermanas que comienzan a obrar en Europa y se traspasan luego a Estados Unidos y todos los movimientos hippies, ¿no? Comienza a buscar al Señor. Y entró el eslogan que ellos tenían, se decían, ven tal como eres. Ven tal como eres, porque la iglesia no permitía los movimientos hippies, lo hemos visto y lo mismo se graficó en la película, ¿se acuerdan? Lo que vieron en la película, que es lo que se estaban complicando porque los hippies venían a pies descalzos y estaban ensuciando la alfombra, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y el pastor, irónicamente, finalmente lo que hace es comenzar a lavarle los pies en la entrada para que pudieran entrar, pero no para que no ensuciara la alfombra, sino para entender que estamos para servir y estamos para amar. No para juzgar cómo camina el otro, sino para lavar y bendecirnos unos a otros. Pero ellos dicen, ven tal como eres. Pero tanto te ama el Señor. Hay una segunda parte, a veces está mucho ese eslogan, ven tal como eres. Sí, está bien, ven. El Señor te abraza, el Señor te recibe, el Señor quiere de ti. Pero te ama tanto que no te va a dejar así como estás. Viene un cambio. Esto de crecer, esto de madurar, no es del Señor porque se le ocurre. Hay una bendición cuando crecemos y cuando maduramos. ¿Cuántos papás se alegran que sus hijos estén creciendo y estén madurando? Y cuando el hijo no madura, nos preocupamos, ¿o no? Sí. Así también el Padre quiere que podamos crecer y podamos madurar, porque Él quiere poner sobre ti mayores cosas del reino de Dios. Y eso es lo que me trae mucha expectativa. Lo que Dios está hablando, lo que Dios está diciendo para la iglesia. ¿Cuántos sueños tenemos? Y cierro con esto. ¿Cuánta visión tenemos? Pero no lo puede depositar
Es una iglesia que todavía no pueda soportar ese peso de gloria del Señor. Si no somos capaces de abrazarnos entre nosotros, este pequeño grupo, ¿cómo vamos a alcanzar y abrazar a todos los que Dios ha dicho que quiere traer? Por eso abriendo nuestros corazones, preparando nuestros corazones para crecer y para madurar. Luego de esto Jesús bajó del monte y comenzó a hacer milagros. Luego de esto Jesús comenzó, dice que sanó un leproso, cruzó la barca, calmó el mar, liberó un endemoniado. Luego de que Jesús puso las bases, comenzó a hacer la obra. Así que los tiempos de milagros vienen, los tiempos de la gloria de Dios se van a manifestar. Yo lo creo, pero está llamando a la iglesia a crecer, a poner en práctica sus palabras, a conocerlo. Toma tiempo en tu casa a leer la Escritura. Toma un tiempo en tu casa a orar al Señor. Tómate un tiempo para tener comunión, intimidad con Él. Pero oírle. Y dile, Señor, ok, esto que he aprendido hoy, quiero que transforme mi vida y quiero ponerlo en práctica. Vive la Escritura, vive la palabra y el reino de Dios se va a manifestar y se va a glorificar poderosamente. Amén. Nos podemos poner de pies, por favor. Quiero que tomemos algo. Estoy sintiendo esto desde el principio de la reunión. Grace es testigo esta semana. Esta semana viví la palabra que se nos compartió el domingo. Quise frenar, como dije delante. Pero también, Señor, ¿qué es lo que estás trayendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que tienes para nosotros? Y vino un tiempo de gloria de Dios, de cumplimiento, de salvación. Para los que están sumándose recién, Dios nos ha hablado mucho de lo que eras desde el principio, desde cuando comenzamos la iglesia. De hecho, nos vinimos con una palabra para sumarnos a la iglesia y lo que Dios quiere hacer con la ciudad de Los Ángeles y sus alrededores. Porque hay hermanos que vienen de Coyipulli, de Nacimiento, de Yungay. Los Tilas, Angol. Pero vienen de distintos lugares, ¿no? De Cabrero. A veces de Antuco y de Canteras, Santa Fe. ¿Ah? Algunos de Egipto, dice sí. Y yo tengo una palabra. No pensaba hablar sobre esto, pero finalmente, pero el tiempo de adoración lo estuve percibiendo. Y vamos a ver gloria de Dios en oficinas, en la industria, en las empresas, en familia. Amén. 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 Pues el llamado a crecer, el llamado a madurar, el llamado del Señor. Esta manchita estaba así. Bien, sigamos, está bien. El llamado es, pues tiene plan y propósito. Plan y propósitos. Plan y propósito. Y yo sé que tú lo estás recibiendo, yo sé que tú lo estás sintiendo como una responsabilidad. Yo sé que lo estás recibiendo como un desafío personal, decir, sí, Señor, sí, amén. Y no tiene que ver con la iglesia, no tiene que ver con el nombre o letrero de la iglesia, tiene que ver con el reino de Dios manifestándose, trayendo verdadera salvación, esperanza, libertad. Amén, amén, amén. Así que Espíritu Santo, ven sobre nosotros en esta mañana, al terminar
Y al cerrar esta reunión, en estos par de minutos, quiero que tú nos puedas mirar, Señor, y decir: miro a la iglesia y la quiero comparar, y la comparo como este hombre prudente, como esta persona prudente, como esta mujer prudente, que edificó en la roca, que edificó mi palabra. Y en todo tiempo permaneció. Yo oro, Señor, por los que tal vez están viviendo tiempos difíciles y parece que se hunden en arena movediza. Yo oro, Señor, para que su fe en esta hora toque roca y comiencen a edificar y a levantarse. Oro, Señor, para que tomen aliento y tomen ánimo en el nombre de Jesús. Oro, Señor, por hogares y familias, Señor, que su desafío, que su propósito es esto: edificar y permanecer en la roca que es Cristo el Señor. Cristo el Señor. Domingos atrás leíamos Mateo 24 y Mateo 25 de lo que vendría, de lo que pasaría a la iglesia. Pero tu llamado es a ser llenos de ti, Señor. ¿Y cómo permaneceremos? ¿Y cómo nos sostendremos? Edificando nuestra vida en ti, Señor. Edificando nuestra vida en ti. Iglesia, abre tu corazón y recibe lo que el Señor está poniendo en tu vida.